Cordial saludo. A continuación se va a desarrollar el grupo focal, el cual está conformado por 4 personas. Los integrantes son Silvia, Alejandra, Diana y Laura. El tema que se va a tratar es sobre los estereotipos que tienen sobre los migrantes. Como bien sabemos, los estereotipos pues ya existen desde varios años, podríamos decir que desde los principios de la humanidad, desde que iniciaron las clases sociales, y pues actualmente vivimos el tema de la migración de personas venezolanas, mexicanas, estadounidenses y demás, donde nosotros como personas tenemos estereotipos de aquellos ciudadanos que migran, como por ejemplo que son malas personas o como que no les gusta trabajar o que gusta que les den todo, que el gobierno les dé todo, pero la realidad es que también este pueblo se ve oprimido por el gobierno, diferentes entes que pues tienen el poder. El objetivo de este grupo focal es conocer las diferentes percepciones que tienen los miembros sobre los estereotipos de los migrantes, donde cada uno nos dará a conocer su punto de vista, donde a cada uno se le reformulará una pregunta, la cual es relacionada con temas antes ya mencionados. Son preguntas abiertas, son 5 enunciados a los que dan las respuestas, preguntas las cuales están orientadas sobre la teoría de los estereotipos. La teoría de los estereotipos nos habla o nos explica que los estereotipos son los resultados de sobreestimar la relación entre la pertenencia de un grupo y el comportamiento individual. Eso significa que las personas atribuyen las características colectivas de un grupo a cada uno de sus miembros, sin considerar sus características individuales. Los estereotipos pueden moldear la percepción de la realidad social y las personas que no se ajusten a ellos pueden ser consideradas raras, anormales o excéntricas. Estos pueden llevar a los perjuicios, que son juicios previos negativos sobre las personas desconocidas, a menudo basados en su pertenencia a un grupo social. Los estereotipos pueden ser peligrosos cuando son erróneos, pero también pueden ser para categorizar información y liberar capacidad cerebral. Por ejemplo, si los estereotipos se basan en pruebas fiables, ignorando pueden ser irracionales. Teniendo en cuenta la situación que se presenta actualmente en Colombia con los migrantes, ¿cree usted que los migrantes en los servicios de salud y educación son sujetos de discriminación como la xenofobia, exclusión social y la violación de sus derechos? No. ¿Qué puedes explicar sobre esto? Cuando estuve trabajando en el hospital me di cuenta que incluso ellos tienen muchísimos más privilegios de atención urgencias que nosotros mismos colombianos. Bueno, pues yo tenía más una percepción de la población migrante, no como del personal de salud ni de los servicios que ofrecen, sino de ellos. Ellos lo que manifiestan es que pues, no tienen recursos, que no tienen como esos accesos y esas oportunidades a los servicios de salud. Pues, lo que dicen. Bueno, desde mi campo, que es el campo de la educación, considero que no. Pues en varios contextos los niños y las niñas, y más desde la primera infancia, son muy acogidos y son muy bienvenidos dentro de los colegios y más dentro de los colegios en el carácter público. Entonces digamos como que ellos también tienen esa prioridad de acceso a la educación en equidad. Ok, vamos con la segunda pregunta. Si en su comunidad tiene la interacción con los migrantes, ¿cree usted que los estereotipos acerca de los migrantes son ciertos? Sí. Sí. Sí, claro, pues nosotros estamos acostumbrados a una cultura. Es como en otros países creen que Colombia es solo narcotráfico o Pablo Escobar. Entonces es la misma perspectiva que nosotros tenemos de ellos.
¿Y qué estereotipos tienes tú Por acerca ejemplo, de los de migrantes? venezolanos estereotipos es el habla, al menos cuando soy en Villa de Leyva, que había todos venezolanos. El estereotipo que yo tenía es que eran recostados y algunos no son recostados. Entonces, son cosas así que se van generando. Sí, pues es un choque como cultural, pero sí he tenido la oportunidad de conocerlos más. Entonces, como que todos los estereotipos que se tienen son negativos, pero entonces sí hay diversidad, no sería bueno como generalizar que toda la población es así, sin embargo sí tienen bastantes tendencias y se nota su cultura. Bueno, también considero, pues compartiendo como las dos opiniones de mis compañeras, en el sentido de que si los estereotipos se cumplen, yo creo que en un 50 y 50, porque digamos, desde mi percepción, desde mi contexto, he tenido, digamos, he podido familiarizar con algunos de ellos, desde su sentido de pronto emprenderismo, y hay venezolanos en ese sentido, de pronto toco más que todos los emigrantes venezolanos que tienen sus propios negocios, que tienen sus propias maneras de subsistir. Y también de pronto también hay venezolanos que tienen esa tendencia también de trabajar independiente. Yo conozco también, hay de hecho un trabajador que nos trabaja a nosotros desde hace un buen tiempo en la familia, que él es un trabajador de carácter de todo tipo, y más que todo en la parte de construcción, y siento que ha sido una persona pues muy honesta, muy cumplidora por su trabajo, ¿sí? Lógicamente también, porque lo digo 50-50, porque también tuvimos también como desde nuestro ámbito familiar otras personas inmigrantes que de alguna manera se aprovecharon de nuestra buena fe y de alguna manera tuvimos varias circunstancias de pues, extorsiones también y de situaciones pues muy difíciles y negativas dentro del marco pues de ese contexto social, ¿no? Entonces, por esa razón puedo decir que es 50 y 50. Ok. Tercera pregunta, ¿de qué forma los medios de comunicación logran formar o aumentar los estereotipos negativos sobre la población migrante en el país de Colombia? Por medio de redes sociales, los memes, más que todo, a veces videos fuera de contextos, conversaciones fuera de contexto, que se suben y eso ayuda solamente al amor al chisme y en cierto modo uno se va consumiendo de eso y apropiando ciertas ideas. Sí, bueno, yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en cuanto a lo que comunican, pueden incidir en muchísima población. Entonces yo creo que ellos deberían tener mucho cuidado de qué comunican. Y pues sí concuerdo con lo que dice la compañera, las redes sociales son una fuente de información que no es como controlada, entonces no tiene como ciertos límites y ni veracidad, pero entonces es lo que consumimos y realmente de ahí nacen muchos estereotipos, mucha discriminación y muy pocas cosas positivas realmente. Bueno, comparto lo que pues, los compañeros acaban de pronto enunciar en el sentido de que los medios de comunicación muchas veces son amarillistas. Entonces, entre más cosas negativas publiquemos, entre más cosas negativas socialicemos en torno a una sociedad o en torno a un contexto social, que en este caso son los migrantes, pues mucho mejor, ¿no? Y desafortunadamente también parte de eso, ellos también de alguna manera, parte se han encargado un poco como de alguna manera de visibilizar esas situaciones desde sus contextos reales, porque desafortunadamente muchos de los inmigrantes también han tenido situaciones de pronto de delincuencia común y demás, entonces de alguna manera pues también han ayudado también en parte como a visibilizar esos contextos, entonces pienso como que sí sabemos que tenemos un medio amarillista, pero también tenemos que entender que de alguna manera pues ellos también han sido como partícipes dentro de esas acciones de comunicación. Ok. ¿Qué estereotipos ha escuchado usted acerca de los migrantes en su comunidad o su diario vivir? Pero migrantes en específico, ¿cuál? Porque es que ahorita hablamos de la mayor, que es la venezolana, Sí. pero pues también tenemos ecuatorianos, también tenemos algunos mexicanos o algunas personas que piden asilo político en Colombia.
Entonces creo que está muy extensa la pregunta. Pues, pregúntanos como en cuál. ¿Sí? ¿No? Básicamente con los que su merced ha tenido interacción, digamos, en su comunidad, barrio Porque, pues, por ejemplo, o familia. emigrantes, es que también no me digo. En el grupo de mujeres tengo un estadounidense. ¿Qué perspectiva tenía? Que ellos eran como machistas o cosas así, y no, el man es un caballero totalmente. He tenido relación con personas venezolanas. ¿Qué perspectiva tenía? La verdad no tenía ninguna de ellos, pero así como conocí, por así decirlo, personas que no las quiero en mi vida nuevamente, hay otras que las guardo con mucho cariño, porque estuvieron ahí en momentos difíciles. Con los mexicanos lo mismo, pues mi hermana está en México, también tenía otra perspectiva de que eran como más machistas, más de todo, y según lo que me dice mi hermana ya es totalmente una perspectiva distinta. Son caballerosos y en cierto modo pues a ella la han acogido Acogido. bien. Eh, ya pues eso no me parece. En mi caso también creo que a cierta población inmigrante se le ha dado como un estatus, así como creo que tenemos los colombianos un estatus, y a otra población como que otro. Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio. Entonces venían estadounidenses, como de la parte bonita que nos muestran. Y me llevé una mala experiencia ya con la interacción con los argentinos, por ejemplo, como ese choque de pronto cultural de ellos de hablar, de pronto de modular su voz y de las palabras que utilizaban para dirigirse a otras personas. Entonces puede que no es tan cierto lo que nos comentan. En mi caso no he tenido mucha interacción con la población de pronto de Venezuela, pero sí hay varias como cosas que dicen de ellos y pues nada es positivo. Entonces en este momento lo que tengo es como esa percepción de cuidado, como ese recelo por esa población. Pero no, hasta el momento no he tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Bueno, pues creo que de pronto como volviendo a la respuesta anterior, ¿no? Digamos como que de alguna manera dentro de nuestro contexto familiar, social, de amistades y demás, se ha hablado que los venezolanos son delincuentes, que de pronto tienen esa, como esa conducta de robo, ¿sí? Esa conducta de extorsión, esa conducta también de alguna manera de violencia. Entonces, digamos como que dentro del contexto se ha visto esas realidades en familia, que nos han robado, o de pronto familia, o en un contexto también educativo, también se vio en el contexto de un colegio, de un ataque de un venezolano a una profesora. Entonces, como que de alguna manera o sea, son estereotipos, como lo dije anteriormente, de alguna manera también que se han como que generalizado por lo que ha sucedido, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, desde mi perspectiva personal, desde lo que puedo conocer, pues ha sido pues un poco distinto, ¿sí? Más que todo como eso. Ok, ya para terminar, ¿ustedes creen que la seguridad de los colombianos está siendo más afectada por los migrantes? Sí. Claro, se han visto ya noticias realmente que el robo ha aumentado desde que llegó la población migrante de Venezuela. E incluso hace poco tuve que presenciar un robo y eran venezolanos. Estaban robando un carro, solamente que la gente pues esa vez sí actuó agresivamente. Entonces lo siento, pero sí ha aumentado la inseguridad gracias a esta población. Sí, yo estoy de acuerdo. Tal vez pues, la migración que ellos realizaron la hicieron sin recursos, de pronto con otra cultura, otra forma de vivir allá, o otra filosofía del trabajo y Sí. del dinero. Entonces llegaron acá como a buscar, claro, la supervivencia. Y sí, realmente en el diario vivir se siente más inseguridad y se escuchan realmente en los medios de comunicación más ataques de violencia y de inseguridad en Colombia. Yo compartiendo lo que dicen mis compañeros también, opino lo mismo. Digamos como que ellos tienen un pensamiento de vida de que es su derecho que se les den, ¿sí? Digamos por derecho que ellos tengan o que ellos sean subsidiados, porque vienen de un gobierno que ellos llaman papá gobierno. Entonces de alguna manera llegan acá
con esas necesidades y de alguna manera como que o sea, es mi derecho que usted de alguna manera tenga que darme, porque de alguna manera llego acá y entonces ellos tienen esa concepción de vida, ¿sí? La mayoría, no todos, lógicamente. Pienso que la mayoría, ¿por qué? Porque pues la mayoría, digamos, también vinieron a buscar otras nuevas oportunidades de subsistir y de desarrollarse como personas, como lo expresé anteriormente, que hay muchas personas venezolanas, yo no puedo estigmatizar y no puedo generalizar, que vinieron acá a generar empresa, a crear distintas formas de salida, de supervivencia, y otros también que vinieron que prácticamente como a buscar ese derecho que ellos creen que es propio y realmente un derecho para vivir y para la vida es pues, respetar al ser humano y a todo, digamos, como tal, a una cultura diferente y a una concepción de país diferente, que nosotros tenemos una concepción de país diferente, aunque todavía vemos disidencias delincuenciales y demás, tenemos la concepción del trabajo, entonces eso es como que lo contradictorio que realmente llegaron como a generar acá. Ok, muchas gracias. Damos por finalizado este grupo focal y sus opiniones son muy acertadas. Gracias. Buenas tardes, voy a estar respondiendo las preguntas de psicología. Entonces, primera pregunta. Teniendo en cuenta la situación que presenta actualmente Colombia con los migrantes, ¿cree usted que los migrantes en los servicios de salud y educación son sujetos a la discriminación como la xenofobia, exclusión social y violación de sus derechos? Bueno, pues en este caso me voy a enfocar en cuanto a la migración hacia los venezolanos. Eh, en cierta manera sí sufren cierto tipo de discriminación, ya que pues las personas, por ejemplo, acá en Colombia, pues se basan en ciertos estereotipos sobre los venezolanos, como que pues no les gusta trabajar, o que solo vienen a robar, o que solo vienen a, a, a pedir todo regalado. De igual manera, pues cosas como por ejemplo el hecho de que no les den trabajo, eh, también es un tipo de discriminación, o que pues los excluyen de cierto tipo de vínculos sociales, también lo puede ser. Pregunta 2. Si en su comunidad tiene la interacción con los migrantes, ¿cree usted que los estereotipos acerca de de los migrantes son ciertos? Bueno, eso depende. En cuanto a los venezolanos, pues en cierta manera, pues un cierto grupo de esa comunidad, de ese grupo social, pues sí cumple con esos estereotipos. Hay, por ejemplo, personas que en parte pues no les gusta trabajar, ya que pues vienen como un gobierno donde les dan ciertos beneficios, y pues aquí en Colombia pues no es diferente la manera del gobierno en cómo maneja y gestiona pues todo lo que es de subsidios y de beneficios pues para las personas. Incluso pues sí hay subsidios, pero pues en su mayoría cada persona tiene que hacerse cargo de sus gastos y pues de cómo sobrevivir. Y en este caso pues en parte pues sí le doy veracidad, ya que pues no es totalmente todos los venezolanos, pero sí un cierto punto de cierta cantidad de ellos. Tercera pregunta. ¿De qué forma los medios de comunicación logran formar o aumentar los estereotipos negativos sobre la población migrante en el país de Colombia? Bueno, pues también eso va, digamos, en los noticieros, ya que pues en los noticieros salen tantas noticias sobre venezolanos que roban, que violan, que entorpecen en parte pues la paz de la comunidad, y pues eso da como a fortalecer más la creencia sobre los estereotipos sobre los venezolanos. Cuarta pregunta. ¿Qué estereotipos ha escuchado usted acerca de los migrantes en su comunidad o en su diario vivir? Por ejemplo, acá en la zona donde vivo, pues se encuentran ciertas personas de nacionalidad venezolana, pues así como tal estereotipos que se escuchen por acá, por ejemplo, e incluso el solo hecho de que, como se refieren a ellos, venezolanos, venecos, perdón, no les gusta trabajar, solo les gusta estar viviendo pues de parte de lo que pagan las demás personas del país, que solo quieren vivir
sin hacer nada, que no son unas personas trabajadoras y que también pues que no son de confiar. Pero pues como decía en las anteriores preguntas en las que respondí, no es totalmente en todos los casos. Es en cierto grupo que yo pienso que sí se cumplen esos estereotipos, pero en otra parte no. Quinta pregunta. ¿Usted cree que la seguridad de los colombianos está siendo más afectada por los migrantes? Sí. En este caso, pues así como también se ve en las noticias que ha aumentado también como el crimen en Colombia, también así como también han estado creciendo pues más grupos criminales que han estado pues amedrentando a la comunidad del país. También pues pienso que sí ha aumentado en cierta manera eh, los robos, los asesinatos, también por parte de personas de nacionalidad venezolana, lo cual es pues muy lamentable. Sin embargo, pues es la realidad. Un país siempre sufre de cierta manera algunos tipos de cambios negativos en cuanto tienen pues un gran número de migración, ¿no? En este caso pues de parte de los venezolanos, ya que hacen parte pues de un país vecino. Esas serían las respuestas a las preguntas, entonces gracias.